Gracia y paz a todos nosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bienvenido. Y mire, está por concluir el año 2018. ¿No le parece sorprendente? En un abrir y cerrar de ojos se fueron 348 días y medio. Sí, porque todavía no se concluye este día. ¿Y sabe una cosa? Esos días no van a regresar. Ya pasaron. Y junto con ellos tal vez se fueron oportunidades, planes, metas, propósitos, que seguramente nos trazamos a finales del 2017 o a inicios del 2018. En este tiempo, ¿verdad que es muy común la frase propósitos de año nuevo? ¿Verdad que año con año? ¿Cuáles son tus propósitos de año nuevo? La pregunta obligada en este día es, ¿usted alcanzó todos sus propósitos trazados para este año? ¿Usted quiso bajar 10 kilos y los bajó? Algunas personas los logran, algunas no lo lograron, pero sin embargo están esperando otro año para poder cumplirlo. Y mire, tal vez sus propósitos o algunos de ellos no los han alcanzado o no los hemos alcanzado. Pero como hijos de Dios, nuestro Señor Jesucristo, ¿sabe usted que Él ha trazado un plan y un propósito para nuestras vidas? Y a diferencia nuestra, Él sí cumple. Él siempre cumple. Él es fiel al cumplir cada una de sus promesas. Yo recuerdo una de las frases de mi suegro, el padre de mi esposo, decía lo siguiente: las palabras se las lleva el viento. ¿Alguna vez has escuchado esta expresión? Y nuestros planes, nuestros propósitos y muchos de ellos también se los lleva el viento. Y se los lleva el año. Y se los lleva la vida. Pero hay una palabra preciosa que dice: el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras, sus planes, sus propósitos no pasan. Son reales, son eternas. Sus planes, sus propósitos transforman, renuevan. Y para que usted y yo podamos cumplir esos propósitos, los propósitos de Dios, debemos de conocerlos. Y no solamente conocerlos, sino vivir en esos propósitos. De entrada quiero comentarle que Dios es el más interesado en que el plan que Dios ha trazado para su vida y para la vida de su familia, Él lo quiere cumplir. En este día, el Señor anhela que nuestro corazón tome ánimo. Y el tema de hoy es nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Si gusta acompañarme a abrir la palabra del Señor en el libro de Isaías, en el capítulo 40, versículos del 29 al 31, libro del profeta Isaías, en el capítulo 40, versículos del 29 al 31. ¿Estamos atentos y dispuestos todos? Y antes de leer, permítame pedirle al Espíritu Santo que Él siga hablando a nuestros corazones. Señor, ha sido un deleite poder exaltar tu nombre a través de esos cánticos de adoración. Aún nuestro corazón lo preparaste y aún lo has preparado y lo has levantado, y por eso es que tú nos has despertado en esta mañana y poder recibir juntos tu mensaje. ¿A quién acudiremos sino solamente a ti, que tienes palabras de vida eterna, Señor? Te bendecimos y te exaltamos porque nos das la oportunidad y el privilegio de estar en este lugar para recibir tus mandamientos, para recibir tus mensajes. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Isaías 40 del 29 al 31. Está escrito: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Vuelva a leer conmigo esta palabra, por favor. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan al Señor tendrán
nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. En este pasaje que acabamos de leer, el Señor nos describe algunos aspectos importantes para que usted y yo recibamos nuevas fuerzas. Está escrito en la palabra que tendremos fuerzas como las del búfalo. Un búfalo es muy fuerte. Y Dios, a pesar de nuestras circunstancias, Él nos dice y quiere venir a renovar nuestras fuerzas. Número 1. La primera verdad que Él nos dice y nos describe en esta tarde. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él da esfuerzo al cansado. En esta parte del pasaje nos describe a una persona cansada, ¿verdad? Normalmente una persona que se encuentra en esta situación es alguien que se encuentra desgastado. Una persona cansada es alguien desgastado, desmotivado, desanimado, desalentado, envejecido. Se dice que cuando un ser vivo envejece, experimenta diversas alteraciones fisiológicas y morfológicas, producidas por el paso del tiempo. En un sentido general, el envejecimiento implica una pérdida de las capacidades, dificultades progresivas para defenderse, reaccionar y adaptarse. Se dice que si todos mantuviéramos nuestro organismo sano y en constante movimiento, el envejecimiento no sería algo devastador. Una sana alimentación aporta un buen remedio para alejar el envejecimiento. En el envejecimiento, el hombre natural lo describe como ese deterioro paulatino de órganos, ciertos tipos de demencia, enfermedades articulares, cardíacas, pérdida de memoria, pérdida de la fuerza, aumento en la tensión arterial, falta de visión, pérdida de la vitalidad. Y a simple vista pudiéramos pensar que este estado se llega cuando tienen aproximadamente la edad de los 65 años en adelante, es cuando se encuentran en esta etapa. Lamentablemente, muchas personas, muchas parejas, muchas familias se encuentran en un estado de envejecimiento. Se encuentran cansados, fatigados, sin fuerzas, con una pérdida de memoria a la palabra de Dios, con una falta de visión a lo que Dios desea en sus vidas. Muchos empiezan a envejecer a la edad de los 10 años, de los 18 años. Algunos matrimonios empiezan a envejecer después de la luna de miel. Y esto se debe precisamente a lo que hace unos momentos le describía, por una mala alimentación. Van perdiendo órganos. Y así en ocasiones es la vida de muchas personas. La segunda verdad en este pasaje de Isaías dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. El sinónimo de juventud es fuerza y vigor. ¿Y por qué el Señor describe en este pasaje, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen? Porque vemos, como le describí hace unos momentos, que muchos jóvenes, muchos niños, muchos adolescentes, muchas personas adultas menores de 65 años llegan a tener lo que yo le llamo la progenia espiritual. ¿Qué es esto? ¿Qué es la progenia espiritual? La progenia se debe a un trastorno genético progresivo que ocasiona el envejecimiento prematuro en los niños. Estas personitas, estos niños llegan a vivir no más de 13 años. Y algunas personas viven en una progenia espiritual, siendo jóvenes, siendo vigorosos. No solamente en nuestra vida personal, sino aún en nuestra vida conyugal, en nuestra vida familiar, poco a poco vamos envejeciendo. Y con ello un cansancio, una fatiga, un desánimo, un desaliento. Se van desgastando lentamente por muchos motivos. ¿Cuáles serían estos motivos? Posiblemente porque no
no nos trazamos planes, metas, propósitos. Y al no cumplirse, trae desánimo a nuestras vidas. O porque nos hemos conducido con base a nuestras competencias o con base a nuestras capacidades. O porque estamos caminando, estamos viviendo con base a nuestras experiencias, sentimientos, pensamientos y recuerdos. Vamos envejeciendo prematuramente porque estamos desgastados. Poco a poco vamos dejando de funcionar. Poco a poco vamos dejando lo que es importante y trae un desánimo a nuestras vidas. Nos vamos quedando sin fuerzas por las pruebas, por la rutina, por las aflicciones, por las preocupaciones. Y esto tarde o temprano va a limitar todos nuestros órganos. Como leíamos en un principio que el envejecimiento provoca una falta de visión, una persona envejecida con una progenie espiritual no tiene visión de las cosas que el Señor le presenta cada día y está con una ceguera continua. Cada día va envejeciendo y cada día tiene una menor visión de lo que el Señor tiene contemplado para su vida. El envejecimiento impide que se avance. O en casos extremos, muchas personas llegan a estar postrados sin poder caminar. Y sabía que muchas personas están envejeciendo y no pueden dar un paso. Les cuesta trabajo adelantarse, les cuesta trabajo avanzar. Normalmente una persona en esta condición solamente sobrevive y no vive. Deja que pase el tiempo. Una persona con un envejecimiento avanzado ha dejado de soñar. Trae desánimo, desaliento, un estado de cansancio y de fatiga. En ocasiones en nuestra vida personal son tanto los pleitos, tanto la rutina, tanto las costumbres, los malos entendidos que van desgastando todo nuestro ser. Pero hermano, ¿sabe usted que tenemos un Dios vivo que no envejece? Y que juntamente con ese Dios grande tiene palabras de vida que van trayendo una renovación, no solamente a nuestro entendimiento, sino aún a todo nuestro ser. A todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pudiéramos pensar que una persona que ha envejecido es difícil que pueda volver a tener fuerzas renovadas. Pero déjeme decirle que tenemos un Dios de imposibles. Tenemos un Dios que todo lo puede. Y hay una palabra en Marcos 10:27, se la voy a leer, en Marcos 10:27. Y esta palabra es para usted y para mí. Cuando el Señor estaba delante de una multitud, dijo las siguientes palabras. Entonces Jesús, mirándoles, yo le voy a pedir que lea de la siguiente manera. Entonces Jesús, mirándome, me dice en esta mañana, para los hombres es imposible, lea conmigo, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Dios nos mira a usted y a mí. Estamos en las manos de Dios, estamos en el hueco de su mano. Y Él nos dice, no te preocupes, yo estoy para defenderte. Yo estoy para traer nuevas fuerzas a todo tu ser, no solamente a tu corazón, sino aún a tu cuerpo, porque todo es posible para Dios. Yo le voy a invitar a que le diga cuando menos a 3 personas estas palabras. Todo es posible para Dios. Todo es posible para Dios. Nada hay imposible para Él. Él es el Dios de los imposibles. Y mire, sus palabras no envejecen, sino transforman y renuevan. Sus propósitos son eternos y Él los cumple. ¿Cuándo y como Él quiere, a pesar nuestro? Él no se cansa, ni se olvida de ninguna palabra o promesa que Él le ha dado a usted. Pero escuche, sus propósitos, sus palabras, sus planes
son los que Él los cumple, no los nuestros. Mis propósitos, mis planes, mis palabras, mis anhelos, mis sueños varían, cambian, algunos no los alcanzan y algunos, por no alcanzarlos, nos sentimos frustrados. Déjeme platicarle un poquito de parte de mi infancia y de mi adolescencia. Yo tuve 2 sueños muy importantes en mi vida. Desde muy chica a mí me ha gustado mucho el deporte. Y cuando empecé a practicar el tenis, tenía yo aproximadamente entre 12 y 13 años. En ese tiempo, pues yo anhelé ser una tenista a nivel profesional. Y si mis compañeros de equipo, porque nos integraban por equipo, corrían 5 kilómetros, yo corría 15. Si mis compañeros de equipo entrenaban 3 horas, sobre todo le hablo en el tiempo de verano, que eran todos los torneos interclubs y torneos en diferentes regiones, pues yo entrenaba 5, porque yo me estaba preparando. Mi sueño era llegar a Wimbledon, mi sueño era llegar a Roland Garros en Francia, mi sueño era llegar a Australia a través del Abierto de Australia. Y más o menos a los 13 años y medio yo fui seleccionada junto con otras 2 compañeras en el equipo para competir en Los Ángeles, California. Pero ¿qué cree? Yo me preparé, estaba yo con todo ánimo, pero no hubo los recursos económicos. Mis padres no me pudieron enviar a Los Ángeles, California. Y es precisamente a través de diferentes competencias en diferentes estados como uno va logrando un nivel, un ranking a nivel nacional y posteriormente a nivel internacional. Mis padres no tuvieron los recursos para seguir manteniendo mi carrera de tenista. Y pues yo me sentí, como decía el cantautor de los años 80, flaca, ojerosa, cansada y sin ilusiones. Cuando llegué a los 14 años, yo seguía jugando, pero ya no con el mismo ánimo ni con la visión de llegar a ser una tenista profesional. Empezó un deseo muy grande por la música y me empecé a preparar porque yo quería llegar a ser una concertista de piano. Me empecé a preparar. Hice mi examen en el Conservatorio Nacional de Música a la edad de los 15 años. ¿Y qué cree? Que ese sueño no se cumplió tampoco. No pasé el examen al ingreso a esta escuela de música. Y bueno, en ese tiempo mis padres pues no me motivaron para que yo pudiera continuar preparándome y pudiera dar el examen el siguiente año. De tal forma que en breve tiempo, mis 2 sueños más importantes de mi vida, el ser una tenista profesional y el ser una concertista de piano, se derrumbó. Como diría ese cantautor también, se me viene a la mente, hermano, no crea que yo sé, pero todo se derrumbó dentro de mí. Y pasó el tiempo, y cuando precisamente en la madrugada el Señor me ponía a recordar estos tiempos, yo miro el tiempo presente y digo, Señor, cuán grande es tu obra, cuán innumerables son tus pensamientos, como dice el salmista en el capítulo 139. Yo me sentía muy mal a la edad de los 15 años, porque dije, ¿qué va a ser de mi vida? Ya no voy a avanzar a los 15 años. Me estaba envejeciendo a los 15 años. Estaba yo muy desanimada, estaba muy triste, estaba muy desconsolada a los 15 años. Doy gracias a Dios porque medio año después yo conocí al Señor. Y un 25 de diciembre de 1982 recibí el regalo más maravilloso de toda la creación. Ese día yo entregué mi vida a mi Señor Jesucristo. A los 15 años y medio. Y en ese momento yo recuerdo mucho, eran las 7:30 de la noche, un domingo, y yo lloraba y yo le decía, Señor, yo quería ser tenista, yo quería ser concertista, pero ahora yo quiero ser tu hija. Ayúdame.
Y a partir de ese tiempo, el Señor empezó a trabajar en todo mi interior, en todo mi ser. En Isaías 55, 8, 13, si gusta acompañarme, puedo comprender que mis pensamientos no eran los pensamientos de Dios. Mis planes, mis propósitos, no era lo que Dios quería para mi vida. Y mire, en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. Como son más altos que los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán. Y será el Señor por nombre, por señal eterna que nunca será raída. ¿Qué nos habla esta palabra? Que sus pensamientos no eran mis pensamientos, y sus pensamientos son más altos que los míos. Sus propósitos, sus sueños siempre van a prosperar. Sus planes son perfectos. Mis sueños, mi desarrollo, llevan un desarrollo nada más muy limitado para mi persona y para mi realización, pero sus sueños en mi corazón llevan para vida eterna, para que estos trasciendan a muchas generaciones, a muchas familias. Los planes y los sueños que Él siembra trae esperanza, trae vigor, trae vida eterna. Y yo podré tener muchos sueños, pero cuando yo vivo y me apropio de los sueños de Dios a mi vida, estos van a traer siempre gozo y esperanza. Y no solamente con esto gozo y esperanza, sino que los sueños de Dios sembrados en mi corazón traen nuevas fuerzas. Por eso dice la palabra que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él da esfuerzo al cansado y Él fortalece las manos cansadas y las rodillas endebles. Cuando Él siembra su esperanza, sus planes, su visión, sus propósitos en usted y en mí, dan fruto en abundante, un fruto permanente. Y mire, aun cuando nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, aún nuestro propio ser interior se encuentre en una condición de envejecimiento, déjeme decirle algo importante: Jesucristo da esfuerzo al cansado. Jesucristo da nuevas fuerzas. Vuelva a decirle a dos personas lo siguiente: Dios desea renovarte. Dios te quiere dar nuevas fuerzas, nuevas fuerzas. Y mire, independientemente del estado en el cual nos encontremos, del envejecimiento espiritual, Dios viene a traer una nueva esperanza, nuevas fuerzas. Él viene a renovarnos, porque Él es especialista en hacer nuevas todas las cosas. Como está escrito, verdad número 3 de nuestra cita base de Isaías 40. Los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Nuevamente repita conmigo: los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Y yo creo en un Dios que dice lo siguiente: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Esto está descrito en Números 23, 19. Él es fiel a cumplir sus palabras, sus planes y los propósitos y los sueños que Dios
ha establecido en su corazón. Mire, cuando Él está presente en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, Él promete darnos nuevas fuerzas y vamos a tener nuevas fuerzas. ¿De qué manera vamos a poder adquirir nuevas fuerzas? Inciso A, esperando en Él. Esperando en Él. Está escrito en la palabra, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. ¿Cuánto nos hace falta esperar en Él? La palabra esperar viene de la palabra hebrea kavá, que significa atar y ligar. Es muy interesante el significado de esta palabra. ¿Qué significa esto? Que cuando atamos la palabra de Dios, la ligamos a nuestro corazón, ¿qué cree? Vamos a recibir bendición y vamos a aprender a esperar en Él. También el significado de la palabra kavá significa aguardar, confiar pacientemente. En el Salmo 18:2, el rey David declaraba estas palabras a lo largo de 2 semanas a través del Salmo 23. El Señor nos habló cómo a través de las diferentes luchas que Él enfrentó, Él siempre confió en ese pastor de su alma y de su corazón, que aunque anduviese en valle de sombra de muerte, no iba a temer su corazón. Y en el Salmo 18:2 dice, Señor, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Tenemos que esperar en esa roca fuerte, en ese alto refugio. Tenemos que confiar en sus promesas, en sus palabras, no en mis planes, ni en mis deseos, ni en mis anhelos, ni aún en mis fuerzas, ni en mis propios recursos, sino que tenemos que confiar completamente en Él, en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro pastor. Depender de lo que Él me ha prometido y no en las circunstancias. Por eso está escrito que debemos de poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque todo lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Y nosotros tenemos que confiar en esas palabras eternas de Dios. Tenemos que confiar en lo que Él nos ha dicho, en lo que Él nos ha prometido. Y tenemos que aguardar pacientemente la manifestación poderosa de nuestro Dios. De antemano Él nos dice en el Salmo 138:8, yo se lo voy a leer, Salmos 138:8, Dios cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Dios, es para siempre. ¿Quién va a cumplir sus propósitos en mi vida? El Señor. Pero ¿cuáles propósitos va a cumplir? Sus propósitos, no los nuestros, los propósitos de Dios. Dios desea darnos nuevas fuerzas, alentar nuestra alma, alentar nuestro corazón. Aún aquellos que se encuentren en una etapa física de envejecimiento de más de 60, 65 años, hermano que me escucha, Dios desea darles nuevas fuerzas. Él desea sembrar visiones, sueños. Hay una frase que continuamente el hermano Jorge nos invita y nos lo dice: los mejores años están por venir, hermanos, en Cristo, los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas. Y están los mejores tiempos, vienen hacia nuestra vida, porque esperamos en Él. Hay una palabra que dice en Joel, capítulo 3, versículo 10. El libro del profeta Joel, en el capítulo 3, versículo 10. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Y también otra palabra, se la voy a leer en 2 Corintios 12, 9.
y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. De tal manera que cuando reconocemos el estado de nuestro corazón, el estado de nuestro cuerpo, y le decimos: Señor, tómame en tus manos. Como dice Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tus debilidades. ¿Acaso no está escrito que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De los que estamos aquí, ¿quién está en Cristo? Hermanos, nuevas cosas vienen hacia nuestras vidas. Un nuevo vigor, una nueva esperanza, una nueva fuerza aún a nuestros cuerpos y a nuestro corazón. Porque Dios hace nuevas todas las cosas. Porque Él trae nuevas fuerzas. Él trae un nuevo aliento. Él trae una nueva visión. Una visión renovada. Un propósito perfecto que se va a cumplir. Y sus tiempos son perfectos. Vamos a ver el caso de un siervo de Dios que cuando estaba en una época de desgaste completo, porque la Biblia lo describe que el estado de su cuerpo estaba como muerto, estaba envejecido, el Señor sembró en él sus sueños, sembró en él una visión de vida eterna. ¿Y sabe qué aconteció para él? Él tuvo nuevas fuerzas. Y no solamente renovó su cuerpo, renovó su corazón, renovó su alma y le añadió 100 años más. Le voy a hablar de la vida de Abraham. Seguramente usted ya sabe de quién le iba a hablar. Acompáñeme al libro de Romanos, por favor, a la carta a los Romanos. En el capítulo 4, versículos del 1 al 4. Vamos a leer estos 4 versículos. Romanos 4, del 1 al 4. Está escrito: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? ¿Creerle a quién? A Dios. Ni siquiera a sus fuerzas, ni siquiera a las circunstancias. Él creyó a Dios. Hay una palabra en Hebreos 11:6. Deje una marca en esta porción de la Escritura y vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, lea conmigo, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿De qué nos habla esta palabra? Que habrá algunas personas que se acercan a Dios sin creerle, sin creer a sus palabras, sin creer a sus promesas. Dice la Biblia que aún los demonios creen en Dios y tiemblan ante su presencia. Hermanos, no basta creer en Dios, sino lo importante es creer a Dios. Creerle a cada una de sus palabras. Y mire, Abraham creyó a Dios. Creyó a lo que él estaba diciendo. Creyó en esos sueños de Dios que sembró en su mente y en su corazón. Y la palabra de Dios nos describe más adelante en el versículo 18 de este mismo capítulo de Romanos 4, que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y mire qué parte tan importante. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara.
tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Mire, Abraham esperó en Dios, esperó en sus promesas, creyéndole a Él. En esperanza contra esperanza. Tenía todo en contra. No solamente era viejo de edad avanzada, andropáusico, sino que estaba casado con una esposa de edad avanzada, posmenopáusica y aparte estéril. En esperanza contra esperanza. Pero Abraham creyó al sueño que Dios había implantado en su corazón. ¿Cuál fue ese sueño? Número 1, primero le dijo en Génesis 12, del 1 al 3. Acompáñeme, por favor. Génesis 12, del 1 al 3. El Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Cuál fue la instrucción que le dio Dios a Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela. Si Abraham hacía esto, ¿qué era lo que iba a acontecer? Versículo 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si Abraham obedecía a Dios y creía sus palabras, Dios iba a levantar una gran nación para la vida de Abraham. Y no solamente iba a levantar de su simiente una gran nación, sino que aún todos nosotros íbamos a ser bendecidos por la obediencia de una sola persona. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y cuando el Señor le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, Él estaba diciendo, ¿sabes qué? Sal de esa rutina, de esa costumbre, porque él ya nada más estaba dejando pasar el tiempo, 75 años. Ya estaba él establecido en un lugar cómodo, sin preocupaciones, con sus criados, con su ganado, con su casa establecida. Y entonces el Señor le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Un anciano de 75 años le vino a sembrar un sueño. ¿Sabes una cosa? Yo quiero hacer contigo cosas grandes. Yo quiero establecer mis propósitos y mis sueños, porque yo haré de ti una nación grande. Hermano que me escucha de más de 65 años, Dios quiere hacer de usted cosas grandes. Planes perfectos y propósitos. Dios viene a renovar sus fuerzas, su ánimo, su corazón, su cuerpo mismo. Dios le sembró sus sueños a Abraham. Y los sueños de Dios son perfectos. Sus planes son perfectos. Él le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué representa la parentela? Lazos con los que te has unido por diferente tiempo, desde tu nacimiento. En ocasiones las personas están atadas, están enlazadas con situaciones, conflictos, hábitos, sentimientos. Y el Señor te dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Vete, quita, aparta de tu corazón todo esto que te ha impedido cumplir mis sueños. Dios le sembró sus sueños. No fue el sueño de Abraham. La Biblia no describe que Abraham y Sara estuvieron orando e intercediendo por un hijo, a diferencia de Ana, por ejemplo, la mamá del profeta Samuel. La Biblia no lo describe. Ellos se acostumbraron a no tener hijos, pero Dios les sembró un sueño. Mira al cielo y ve si puedes contar las estrellas. Así será tu descendencia. Y él lo creyó.
Él creyó a las palabras de Dios. Él obedeció a las palabras de Dios. Para aprender a esperar en Él necesitamos creer en sus palabras, creer a sus palabras y obedecer a sus palabras todo el tiempo. ¿Y qué pasó? Génesis 15. Usted conoce la historia. Génesis capítulo 15. Dice la Escritura, versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Dios a Abraham en visión. Nuevamente el Señor le habló. ¿Y sabe por qué le hablaba el Señor a Abraham? Porque Abraham subió al monte a escuchar al Señor. Subió a ese monte de Dios a escuchar sus mandamientos. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor, ¿qué me darás? Si no así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa en ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Dios diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y les dijo, así será tu descendencia. Lea conmigo. Y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creyó a las palabras de Dios, a esas palabras que son verdad y vida. Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que Dios le había dicho, como dice Romanos 4:18. Cuando yo leo estos pasajes, me viene a la mente estos pasajes del libro de Job. Le voy a leer estas porciones de la Escritura. Se encuentran en Job 6:11 y en Job 14:14. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Es decir, que Abraham esperó los días en los cuales se iba a cumplir cada una de las palabras y de los sueños que Dios había sembrado en su corazón. Abraham esperó las promesas de Dios para su vida. Él creyó en Él. Él creyó a los planes de Dios. ¿Y sabe cuánto tiempo se dio el cumplimiento para su primer hijo, para ese hijo de la promesa, para ese sueño precioso de Dios? 25 años. En el tiempo precioso en el cual Dios le había dicho, Abraham tuvo al hijo de la promesa. ¿Quién era? Isaac. Acompáñeme a Génesis 21, del 1 al 3. Génesis capítulo 21, del 1 al 3. Visitó el Señor a Sara como había dicho, e hizo el Señor con Sara como había hablado. Y Sara concibió. Quiero comentarle algo, Sara tenía 90 años y Abraham tenía 100 años, en el tiempo perfecto de Dios. ¿Quién de aquí tiene 90 años y no ha tenido hijos? 100 años. Dios no retarda su promesa, ¿ok? Y dio a Abraham un hijo en su vejez, lea conmigo, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Dios nunca llega tarde. En 2 de Pedro 3:9 dice el Señor que Él no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios cumplió su promesa. Esa promesa, ese sueño, ese Isaac llegó a la vida de Abraham y de Sara a tiempo, en el tiempo perfecto. Pero Abraham supo esperar en su nombre, como dice el Salmo 52:9. Él esperó en su nombre.
Y recordemos lo que dice Filipenses 2:9, que su nombre es sobre todo nombre, sobre toda imposibilidad, sobre toda circunstancia. Su nombre es sobre todo envejecimiento. Él viene a traer nuevas fuerzas a los que esperan en el Señor. Él viene a cumplir cada una de sus palabras. Isaac es ese sueño que Dios implantó en el corazón de Abraham. Y pasaron 25 años. Y mire, verdad número 4 de nuestra cita base. Dice el Señor, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Abraham recibió no solamente un sueño, una visión, un Isaac, sino que Abraham recibió nuevas fuerzas. Porque tuvo las fuerzas para cuidar a ese hijo, al igual que Sara. Tuvo las fuerzas para instruirlo en los caminos de Dios. Tuvo las fuerzas incluso para ir y buscar la esposa. Y no solamente tuvo las fuerzas para buscar la esposa, sino que aún tuvo las fuerzas. Una vez que se murió Sara, su esposa, se volvió a casar y tuvo 6 hijos más. Y Dios le renovó fuerzas. Dios desea implantar un Isaac, hermano mío, hermana mía, en su corazón. Ese sueño, esas promesas, esa visión, ese nuevo aliento de su ser, Él viene a implantarlo. Y así como Abraham, que se encontraba como muerto, Dios sembró un Isaac en su corazón, un sueño. Y vino a darle una nueva esperanza, no solamente a su ser, sino a su matrimonio, a su familia. Y juntamente con ese Isaac se cumplieron muchas promesas. Pero también está la parte de un Ismael. Un Ismael que pasaron 11 años que Dios le dio la promesa a Abraham y Sara. Y usted conoce la historia. Sara se cansó, se fatigó de esperar. Y manda a su sierva Agar para que juntamente con su esposo Abraham tuvieran un hijo. ¿Y nació quién? Ismael. En ocasiones Dios nos ha dado una promesa, Dios nos ha dado un sueño y queremos alcanzarlo, pero cometemos el error de ayudarle al Señor y de caminar en ese sueño con nuestras propias competencias, con nuestras propias fuerzas. Y es ese Ismael, representa a Ismael, ese sueño que nosotros queremos adelantar o erróneamente ayudarle al Señor. Y Dios nos necesita de nuestra ayuda. Él lo único que pide es fe y obediencia. Es aprender, es saber a esperar en Él todo el tiempo. Independientemente del estado en el que nos encontremos, Dios viene a traer a nuestras vidas nuevas fuerzas. Él desea sembrar un Isaac para que usted y yo podamos cumplir planes y propósitos eternos. Y Él describe que el que espera al Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como ¿qué? Como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Cuando yo me puse a investigar un poquito acerca de las águilas, ya en una ocasión hemos tenido una enseñanza de esto. Mire, un águila real aproximadamente puede vivir 70 años, pero para llegar a esta edad tiene que tener o tomar una serie de decisiones difíciles. O se deja morir, o permite, o se deja renovar. A los 40 años, el águila real lo que hace, y este tiempo dura aproximadamente 150 días. Un águila real vuela a lo alto de una montaña. Se refugia en un nido próximo a una pared donde no necesita volar. Y entonces empieza a golpear su pico
contra la pared hasta arrancarlo. ¿Se imagina usted el dolor? Una vez que su pico fue arrancado, empieza a arrancar sus viejas uñas y cuando sale nuevo pico desprende sus viejas plumas. Después de un duro sufrimiento aproximadamente de 5 meses, saldrá victoriosa para poder vivir 30 años más. Comparado con el águila, a la edad de los 15 años yo tuve que remontar a la montaña y cuando Dios me encontró a mí y yo entregué mi vida a mi Señor Jesucristo, tuve que menguar y tuve que arrancar mis sueños, mis anhelos, así como el águila real que se va desprendiendo de su pico, de sus alas, de sus garras. Es necesario que nos arranquemos de nuestras comodidades, de nuestras preocupaciones, de nuestros sueños, de nuestros anhelos, de nuestras incompetencias, arrancarnos de nuestras imposibilidades y en las alturas Dios renueve nuestro ser. Solamente cuando subimos a la montaña, cuando subimos delante de la presencia de Dios, Dios nos muestra sus caminos. Dios nos muestra sus planes y sus propósitos. Como leíamos en el tiempo de oración en Isaías 2:3, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Dios, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios. Dios viene a renovar todo nuestro ser, pero es necesario remontarnos en las alturas y así como las alas, despojarnos de nuestra propia humanidad para que Él traiga nuevas fuerzas. Vamos a leer nuevamente Isaías 40. Isaías 40 del 29 al 31. Dice el Señor, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios desea darnos nuevas fuerzas. Él viene a darnos un nuevo aliento de vida. En Abraham y en Sara sopló aliento de vida sobre sus cuerpos a través de Isaac. Y seguramente algunos de nosotros hemos llegado a una condición de envejecimiento porque nos encontramos cansados, porque nos encontramos fatigados, porque no sabemos o ya no podemos avanzar a causa de esta situación. Y Dios viene a traer en medio de nosotros una nueva esperanza. Y yo le voy a invitar a que cerramos nuestros ojos. Mientras el equipo de alabanza empieza a ministrar al Señor y llevarnos a la montaña a través de un canto, yo le voy a invitar a que ahí con sus ojos cerrados, así como Abraham le dijo al Señor, ¿de dónde va a venir mi descendencia? Yo no tengo prole. ¿Acaso va a venir de mi siervo Damaseno? Lo que estaba el Señor diciéndole, lo que estaba Abraham declarando es su necesidad y diciéndole al Señor su condición. Y para que usted y yo podamos tener nuevas fuerzas, para que el Señor aún siembre esa visión, ese sueño, esa esperanza, ese Isaac en medio de nuestras vidas, necesitamos reconocer nuestra condición. Y si su condición es como de alguien que ha envejecido,
que ha perdido la visión, que ha perdido el rumbo, que ya no ha tenido fuerzas, que no sabe qué es lo que va a acontecer con su vida, o que simplemente está sobreviviendo en vez de vivir la vida con esa plenitud con el Señor. Dios le dice: yo quiero venir a renovar tu corazón. Yo quiero venir a traer sobre tu vida nuevas fuerzas. Y si esta es su condición, yo lo voy a invitar a que se ponga de pie. Yo misma estoy de pie, puesta en pie, porque yo misma he reconocido que he envejecido. Yo misma he reconocido que me he quedado sin fuerzas, que me he fatigado, que me he cansado, que me ha costado trabajo ver con los ojos de Jesucristo, porque mis ojos se están apagando. Que tal vez algunos de nuestros órganos están fallando y ya no laten, ya no funcionan con poder. Y en este momento el Señor quiere venir a sembrar un Isaac en medio de todos nosotros.
queremos esperar en ti, Señor. Y aquí está nuestra vida, Dios. Reconocemos que envejecimos, pero en el nombre de Jesús estamos orando para que tú siembres ese sueño, esa visión, ese Isaac en medio de nuestro corazón. Que tú siembres esa esperanza, Señor. Aquí está tu pueblo. Queremos aprender a esperar en ti. Y tú nos diste y tú nos das una promesa para este día. Y tú dijiste hace muchos años que enviarías a tu Espíritu Santo sobre toda carne, grandes, jóvenes, pequeños. Y vas a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. E ibas a enviarlo, Señor, para que siembres en nosotros visiones, siembres en nosotros sueños, siembres en nosotros ese Isaac, esa promesa, Dios. Y queremos esperar, queremos saber aguardar en ella. Y en este día, Dios, aquí está nuestra vida, aquí está nuestro corazón. Y yo quiero invitar a las personas de más de 60 años que pasen al frente. Que pasen al frente. Y Dios quiere venir a sembrar en usted, mi amado hermano, sueños nuevos. Ese Isaac, esa promesa, ese hijo de la promesa, quiere venir a renovar sus fuerzas. Quiere venir a renovar su ánimo. Dios viene a traer nuevas fuerzas sobre su cuerpo. Dios viene a restaurar no solamente su corazón, sino aún viene a restaurar su cuerpo. Porque el aumentar los años no es señal de un decaimiento, sino que Dios añade los días de nuestra vida para honrarle, para servirle, para glorificarle. Y yo le voy a invitar a que algunos de mis hermanos, si gustan, vamos a pasar al frente para orar por ellos. Vamos a hacer una fila, por favor. Todos los varones, si gustan, por favor, ponerse en una fila todas las personas mayores de 65 años. Y si nos permite, habemos aquí algunos de menos de esa edad, vamos a empezar a ministrarle. Yo le voy a pedir a la iglesia que extienda sus manos a ellos, que extienda sus manos a ellos. Y vamos a bendecir la vida de sus hijos. Aún si usted, hermano, que está ahí atrás, si gusta pasar al frente y usted siente en su corazón orar en específico por alguno de sus hijos, yo le voy a invitar a que se sienta con libertad y empiece a orar por ellos. Empiece a orar por ellos. Empiece a bendecir sus rodillas. Empiece a bendecir su ánimo. Empiece a bendecir su corazón. Empiece a fortalecer las manos cansadas. Empiece a fortalecer rodillas endebles. Que tome aliento su corazón, que tome aliento su cuerpo. Bendiga la vida de mis hermanos, porque está escrito que delante de las canas tú honrarás. Y la vida de mis hermanos es muy importante para la iglesia. La presencia de estos hijos de Dios es necesario para el crecimiento de la iglesia. Bendígales. Bendiga, extienda la vida de mis hermanos. Aún el Señor viene a sanar sus cuerpos. Tú, joven, si el Señor te está enviando a acercarte a uno de estos hijos de Dios, acércate.
O tú, adolescente, si el Señor te está llamando para bendecir la vida de cada uno de estos hijos, Señor, en el nombre de Jesús, estamos orando por cada uno de tus hijos, Señor. Estamos orando para que tú siembres ese Isaac en medio de sus corazones, para que tú derrames de tu Espíritu Santo sobre tus hijos, sobre tus hijas. Padre, llénalos con la presencia de tu Espíritu Santo, porque tú has de crear un mayor vigor a su cuerpo, un mayor vigor a su corazón. Padre, que cobre ánimo su corazón, porque los mejores tiempos, Señor, están por venir en medio de sus vidas. Padre, porque cada uno de ellos son un instrumento precioso para ti. Padre, porque aún abrirán sus labios y darán palabras de ánimo, palabras de libertad, palabras de sanidad, porque aún impondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Padre, aún pondrás en sus labios como carbón encendido y hablarán palabras de libertad, y muchos conocerán que tú eres Dios. Aún a muchos los vas a enviar, Dios, a predicar tu palabra, porque tú fortaleces las manos cansadas, tú fortaleces las rodillas endebles. Señor, en el nombre de Jesús, siembra la vida de mis hermanos ese Isaac. Siembra sobre sus vidas, sobre su corazón, esa promesa, esas nuevas fuerzas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendito sea, santo, santo, santo es tu nombre. Padre, porque tú los vas a levantar y derramarás dones espirituales, Padre, porque saldrá sobre sus labios palabra de profecía. Saldrá sobre sus vidas, Señor, esas palabras de libertad, Padre, porque aún derramarás ese don de fe que a través de sus vidas, Señor, impactarán a toda tu iglesia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre. Y yo le voy a invitar a que vaya pasando a su lugar. Usted que está aquí al frente. Y Padre, así como podemos ver milagros, prodigios y maravillas en esta generación, en estos hijos tuyos que son tan valiosos dentro de tu iglesia. Y así como tú estás sembrando sueños y visiones en ellos, así también en el resto de nosotros, en el resto de tu iglesia. Y seguramente alguno de nosotros tenemos menos de 65 años, pero estamos impedidos en avanzar. Nuestras fuerzas se han debilitado. Nos hemos sentido cansados. Nos hemos sentido sin fuerzas. Y Dios desea traer a nuestro ser nuevas fuerzas. Dios desea renovar nuestro corazón. Dios desea sembrar a ese Isaac en medio de su pueblo. Y si esta es su condición, yo le voy a invitar a que pase aquí al frente y vamos a orar por usted. Si usted se encuentra en esa condición en donde está fatigado, como
Como le comentaba en el mensaje, en esa progenie espiritual, que tal vez nuestro matrimonio, nuestra vida, nuestra familia está cansado, está sin rumbo. Dios desea bendecirnos y nos hace congregar en familia para animarnos, para alentarnos. Y si esta es su condición, yo le voy a invitar a que pase aquí al frente. No es para avergonzarle, simplemente es para orar por usted. Dios desea sembrar en ustedes a Isaac. Dios desea sembrar sueños, visión sobre nuestra vida. Vienes corriendo, mi amado. Seguramente Dios le dio una promesa, o le ha dado varias promesas. Y han pasado los tiempos, han pasado los años, han pasado los meses, han pasado los días, las semanas, y no se ha cumplido. Y usted se ha desanimado. Y Dios le dice: espera, espera, mi Isaac. No adelantes a ese Ismael. Espérame, Isaac. Y usted que está aquí al frente, yo le voy a invitar a que levante sus manos al cielo. Y le voy a invitar a que dirija su mirada hacia ese paisaje glorioso en esas montañas que el Señor nos permite disfrutar. Y necesitamos esperar en Él. Dios nunca llega tarde. Dios cumple su propósito en nuestras vidas. Dios cumple sus promesas en nuestras vidas. Dios lo hace. Esta iglesia misma, hermanos, lo que Dios iba a hacer a través de nosotros, Dios se le mostró al hermano Jorge hace más de 20 años. Y debemos de aprender a esperar en sus promesas. Debemos de aprender a esperar en sus tiempos. Abraham desarrolló fe y obediencia. Y seguramente a algunos de nosotros nos ha faltado fe para esperar en ellas. Nos ha faltado fe y confianza para aprender a esperar en ellas. Y si también este es su caso, yo le voy a invitar a que pase usted al frente. Y si le ha faltado fe, pase usted aquí al frente. Y vamos a orar para que Dios derrame sobre nosotros ese don de fe, capaz de aprender a guardar cada uno de los propósitos de Dios. Y yo le voy a invitar a que empecemos a orar por los hermanos que están aquí al frente. Vamos a orar por ellos. Si usted le ha faltado fe, yo le voy a pedir, pase aquí al frente. La presencia del Espíritu Santo está en este lugar. Dios desea ministrar fe a su pueblo. Si en usted ha habido desánimo, yo le voy a invitar a que pase aquí al frente. Dios desea renovar nuestro corazón, traer nuevas fuerzas a todo nuestro interior. Si aún usted, al leer cada una de las palabras, dice: Señor, yo sé que son verdad y vida, pero serán para mí. Pase aquí al frente. Dios desea renovar aún el espíritu de su entendimiento. Desea renovar el espíritu de su entendimiento.
Voy corriendo